Buenas noches. A continuación veremos el cálculo de las cargas generadas por las fuerzas de viento. Para esto vamos a empezar con dos términos que son fundamentales dentro de esto, que es sotavento y barlovento. Estos dos términos se refieren a la dirección del viento, tanto desde donde sopla el viento, que es lo que llamamos barlovento, y hacia donde sopla, que se llama sotavento. Esto genera dos reacciones distintas en la edificación, tanto en los muros, estructura, etcétera. Se genera una compresión por el barlovento y una succión en el sotavento. Para el cálculo de las fuerzas de viento con las que se realiza el diseño del sistema principal de resistencia de fuerzas de viento en una edificación, existen tres métodos, los cuales se diferencian por las características de las edificaciones. Y estos son el procedimiento simplificado, el procedimiento analítico y el procedimiento del túnel de viento. Vamos a ver el procedimiento simplificado. El procedimiento simplificado, para realizar el estudio de las cargas de viento de diseño en una edificación por este método, dicha edificación debe cumplir unos requisitos, los cuales son los siguientes. Tener un diafragma simple, es decir, no tener separaciones estructurales. Ser un edificio bajo, es decir, que su altura media de la cubierta sea inferior o igual a 18 metros. Ser un edificio cerrado y cumplir con las provisiones de zonas propensas a huracanes. Ser un edificio de forma regular, no ser un edificio flexible, es decir, que sea rígido, y que la edificación no esté sujeta a cargas de viento a través de ella, es decir, que no hayan vórtices y que no esté ubicada en un sitio en el que pueda presentar efectos de canalización o sacudimiento por la tela de obstrucciones en barlovento. También tenemos que debe tener una sección transversal aproximadamente simétrica en cada dirección y una cubierta plana a 2 o a 4 aguas. Y también es importante que no posea carga torsional. También para el diseño de componentes y revestimientos se hacen las siguientes recomendaciones. La altura promedio debe ser menor o igual a 18 metros. Debe ser un edificio cerrado y cumplir con las provisiones de zonas propensas a huracanes. Tener forma regular y tener la cubierta plana a 2 o a 4 aguas. Ahora, para el procedimiento de diseño se aplican las fórmulas que se ven en la diapositiva. Para el sistema principal de resistencia de fuerzas de viento se aplica la fórmula mencionada y para los elementos de revestimiento y componentes la otra fórmula, en donde podemos analizar que P sub S se refiere a las presiones de viento del diseño simplificado. Lambda es el factor de ajuste por altura de disposición, K sub ZT es el factor topográfico, I es el factor de importancia, P sub S10 es la presión de viento de diseño simplificada para la categoría de exposición B a una altura de 10 metros. P sub net es la presión de viento neta, que equivale a la suma de la presión de las presiones internas y externas en la edificación. Y P sub net 10 es la presión neta de viento de diseño simplificada para la categoría de exposición B a una altura de 10 metros. Los distintos valores de los factores se encuentran consignados en las tablas de la norma sismo resistente 10. Okay. Bueno, ahora vamos a ver el procedimiento analítico. Para este procedimiento analítico se realiza el estudio de las cargas de viento de diseño en una edificación, la cual debe cumplir ciertos requisitos, los cuales son los siguientes. Ser un edificio de forma regular, que la edificación no esté sujeta a cargas de viento a través de ella, o sea, que no generen vórtices, y que no esté ubicada en un sitio en el que puedan presentar efectos de canalización o sacudimiento por las telas de obstrucciones en barlovento. En este procedimiento analítico se tienen en cuenta varios factores y criterios para el cálculo de las cargas de viento, los cuales son los siguientes. La velocidad del viento, el factor de direccionalidad del viento, factor de importancia, factor de exposición, factor topográfico,
factor de efecto ráfaga, clasificación del cerramiento, presión por velocidad, los coeficientes de presión interna y externa y la presión de viento de diseño. Todos estos 9 factores, 9 primeros factores son para llegar al último, a la fórmula de la presión de viento de diseño. Bueno, primero que tenemos entonces la determinación de la velocidad del viento. Entonces, la norma nos presenta que en Colombia está zonificada el territorio de acuerdo a las velocidades del viento que experimentalmente se han demostrado en cada territorio que tiene una velocidad de viento específica. Entonces el mapa nos muestra las zonas y hay un cuadro, el cuadro que tenemos acá al lado del mapa, que está ampliado en la parte izquierda, nos califica las regiones de 1 a 5 y nos muestra la velocidad del viento en metros por segundo y en kilómetros por hora para cada región. Se tiene que tener en cuenta que esto es general para las regiones, pero también se puede ver afectado por los accidentes topográficos del terreno, los cuales van a influir en la velocidad del viento, y lo cual, como se ha visto, hay que tenerlo en cuenta. Seguimos. El factor de direccionalidad del viento. Entonces, el factor de direccionalidad del viento está en función del tipo de estructura. Podemos ver que para edificios, para el sistema principal de cargas de viento y los componentes y recubrimientos es de 0,85, igual que para las puertas abovedadas. Para chimeneas, tanques, estructuras similares, cuadradas, hexagonales y redondas, tenemos un factor de 0,9 a 0,95. Para avisos sólidos, avisos abiertos y de estructura rectangular tenemos 0,85. Para torres en celosía, triangular, cuadrada y rectangular 0,85 y para todas las otras secciones transversales tenemos 0,95. Ahí nos dicen que el factor de direccionalidad KD, caso T, ha sido calibrado con las combinaciones de carga especificadas. Todo esto de la norma. Bueno, vamos para el factor de importancia I. Este factor tiene en cuenta el grado de amenaza a la vida humana y el daño a la propiedad. Entonces, según eso, se clasifican las edificaciones en 4 grupos. Tenemos el grupo 4, que son edificaciones indispensables, lo cual se refiere a hospitales, aeropuertos, refugios, hangares, torres de control, centrales de operación, control de líneas vitales como electricidad, agua, teléfono, etc. Dentro del grupo 3 están las edificaciones de servicio a la comunidad, los cuales son los cuarteles de bomberos, policía, guarderías, escuelas, universidades, garajes y vehículos de emergencia. Dentro del grupo 2 tenemos las estructuras de ocupación especial. Son los recintos que albergan más de 200 personas, como los grandes almacenes, centros comerciales de más de 500 metros cuadrados y los edificios gubernamentales. Dentro del grupo 1 están las estructuras de ocupación normal, que son todas las estructuras cubiertas por el alcance del reglamento, pero que no han sido incluidas dentro de las categorías anteriores mencionadas. Entonces, ya nos remitimos al cuadro donde está el factor de importancia de acuerdo a las categorías que hemos mencionado, y aparte el factor cambia dependiendo si la región es propensa o no a huracanes. Tenemos regiones no propensas a huracanes y regiones con posibilidad de huracanes donde los vientos oscilan entre 40 y 45 metros sobre segundo, y las regiones con posibilidades de huracanes donde los vientos tienen una velocidad mayor a 45 metros sobre segundo. Ahora vamos a hablar del factor de exposición. El factor de exposición, para determinar el factor de exposición se debe tener en cuenta la clasificación de 2 categorías del terreno, las cuales son las categorías de rugosidad del terreno. Tenemos rugosidad del terreno B, C y D. La rugosidad del terreno B se aplica para áreas urbanas y suburbanas con numerosas obstrucciones del tamaño iguales o mayores al de una vivienda unifamiliar. O sea, tenemos las áreas metropolitanas de las ciudades, etc. La rugosidad del terreno C es para terreno abierto con pocas obstrucciones y alturas inferiores a 9 metros. Y la rugosidad del terreno D se aplica para áreas planas
y no obstruidas, y superficies acuáticas por fuera de regiones propensas a huracanes. Aparte de esto tenemos la categoría de exposición del terreno. Tenemos la exposición B, C y D. En la exposición B tenemos que la rugosidad del terreno prevalece por una distancia de al menos 800 metros o 20 veces la altura del edificio. La exposición C aplica para todos los casos en los que no aplican la exposición B y la exposición D. Y la exposición D se tiene que la rugosidad del terreno prevalece por una distancia de al menos mayor a 1500 metros o 20 veces la altura del edificio, la que sea mayor en dirección de barlovento. Entonces tenemos el cuadro donde nos explican unos casos 1 y 2 que están explicados en la nota de los cuadros, ¿sí? Y tenemos las diferentes categorías que mencionamos D, C y D, y las de donde sea para una altura determinada sobre el terreno sean los factores de exposición determinados. Acá tenemos las notas del cuadro y pasamos al factor topográfico. El factor topográfico influye por los cambios abruptos que existen en la topografía, los cuales se deben incluir en el diseño, pues estos generan un aumento de la velocidad del viento sobre las colinas aisladas o escarpes. Para este factor los edificios y las condiciones del sitio deben cumplir lo siguiente: que la colina o escarpe esté aislada y sin obstrucciones a barlovento por otros accidentes topográficos de altura cercana de 100 veces a su altura o 3 kilómetros, la que sea menor de las dos. Que la colina o escarpe sobresalga por encima del terreno viento arriba por un factor de 2 o más dentro de un radio de 3 kilómetros. Que la estructura esté localizada en la mitad superior de la colina o que esté en la cresta del escarpe. Que H sobre L sub H sea mayor o igual a 0.20. A continuación en un gráfico vamos a ver. H es mayor o igual a 4.5 para la exposición C y D y 18 metros para la exposición B. Entonces acá vemos la dirección del viento, donde viene el viento o barlovento, donde vemos el cambio del accidente topográfico y se genera un aumento en la velocidad en la parte superior de la colina. Acá están los factores que se están mencionando, los H medio y L sub H. Y acá también se ve a la colina donde está el viento donde viene, asciende y aumenta su velocidad. Bueno, tenemos que el factor topográfico se determina con la siguiente expresión. Ahí está, K sub Z igual a 1 más K sub 1 por K sub 2 por K sub 3, todo esto al cuadrado. En la tabla que está a continuación se presentan los valores de K sub 1, 2 y 3. Ahí es donde tenemos los diferentes valores del factor topográfico según los valores de H sobre L sub H y sobre la configuración de la colina. Tenemos las notas donde están cómo abordar la tabla para entender cómo sacar el factor topográfico. De esto tenemos que la notación siguiente. H viene siendo la altura de la colina o escarpe referida al terreno ubicado en barlovento en metros. L sub H es la distancia hacia barlovento desde la cresta hasta el punto en el que la diferencia de elevación del terreno es la mitad de la altura de la colina o escarpe en metros. K1 es el factor que tiene en cuenta las características topográficas y el efecto máximo de aumento de velocidad. K2 es el factor que tiene en cuenta la reducción en el aumento de la velocidad con la distancia desde la cresta a barlovento o sotavento. K3 es el factor que tiene en cuenta la reducción en el aumento de la velocidad con una altura sobre el terreno local. X es la distancia a barlovento o sotavento desde la cresta hasta el lugar del edificio en metros. Z es la altura sobre el nivel del terreno local en metros. P es el factor de atenuación horizontal y Y es un factor de atenuación en altura. Ahora tenemos el factor de efecto ráfaga.
Ese factor está determinado según el tipo de estructura de la edificación. Por lo tanto, se tiene para estructuras rígidas. Para estructuras rígidas el valor del factor es de 0.85 o se calcula mediante la expresión que se muestra en la diapositiva, ¿sí? Donde se tienen factores adicionales como I sub z, que es la intensidad de turbulencia a la altura z, donde z es la altura equivalente a la estructura definida como 0.6 h, que es la altura de la edificación. Tenemos para estructuras flexibles o dinámicamente sensibles otra expresión diferente en la cual intervienen otros factores como G sub V y G sub Q, que tienen un valor específico que es de 3,4, y G sub R, que se calcula por la ecuación mostrada en la parte inferior. Tenemos las clasificaciones de los herramientas, donde tenemos la clasificación general y existen edificios cerrados, edificios parcialmente cerrados y edificios abiertos, con una connotación a las zonas propensas a huracanes, donde se dice que los vidrios de los edificios en zonas propensas a huracanes deben protegerse según lo establecido en las normas ASTM 1886 y ASTM 1996 u otros métodos aprobados y criterios de desempeño. Para el cálculo de la presión por velocidad Q sub Z se utiliza la expresión mostrada en la diapositiva, de donde tenemos que K sub T es el factor de dirección de viento, K sub Z el coeficiente de exposición de presión por velocidad y K sub ZT el factor topográfico. V es el factor de velocidad y el factor de importancia. La altura de diseño para calcular los coeficientes se debe tomar de la siguiente manera. H es la altura media de la estructura para cubiertas y fachadas en sotavento. Y también para barlovento es la altura de análisis para fachadas. Ahora tenemos los coeficientes de presión y fuerza. Tenemos el coeficiente de presión interna, que aplica para edificios cerrados y o parcialmente cerrados. En el cuadro tenemos que para los edificios abiertos no aplica, entonces su valor es 0. Para edificios parcialmente cerrados tenemos un valor de 0.55, positivo o negativo, dependiendo si es presión o succión, dependiendo de qué lado de edificios esté trabajando. Y para edificios cerrados igualmente tenemos 0.18, positivo o negativo. Para los coeficientes de presión externa tenemos una relación acá con las tablas de la norma sismoresistente. Entonces, se dice que hay una coeficientes de presión externa para todos los casos que se presentan en la edificación. Tenemos para el sistema de fuerzas, el sistema principal de resistencia de fuerzas de viento, tenemos el muro de cubierta en domos y en arcos. Para el mismo sistema en edificios cerrados bajos tenemos una especificación distinta. Para el mismo sistema en edificios abiertos se tiene para cubiertas libres con ángulos menores o iguales a 45, para cubiertas libres a dos aguas con ángulos menor o igual a 45, o para cubiertas en artes o cubiertas libres en distintas formas. Para componentes y revestimientos en edificios abiertos también tenemos una especificación de coeficientes distintas para cubiertas libres de una pendiente, cubiertas libres de dos aguas y cubiertas de dos aguas en artes. Y también hay para otros tipos de estructuras como muros libres, vallas, chimeneas, tanques, torres, etc. Ahora tenemos finalmente las ecuaciones para hallar las fuerzas o cargas de viento en la edificación. Entonces, tenemos para el sistema principal de resistencia a fuerzas de viento, para una estructura rígida se utiliza la ecuación 1. Para los sistemas con altura menor o igual a 18 metros se utiliza una ecuación distinta. Para la estructura flexible se utiliza otra ecuación distinta, en donde si vemos todos los términos de las ecuaciones son los factores que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Y para los componentes y revestimientos también tenemos para altura menor o igual a 18 metros las especificaciones, para altura mayor otra especificación distinta.
El resultado de estas ecuaciones está dado en newtons sobre metro cuadrado. Para edificios abiertos tenemos para sistema principal de resistencia de fuerzas de viento a dos aguas y artesas, la expresión que se muestra ahí para componentes y revestimientos es una expresión similar. Cabe notar que la carga mínima de viento para el diseño es de 40 kilogramos sobre metro cuadrado en proyección, incluyendo barlovento y sotavento. A continuación, vemos el último procedimiento para el cálculo de las fuerzas, que es el procedimiento del túnel de viento. Este procedimiento se utiliza cuando los edificios o estructuras no cumplen las consideraciones del procedimiento analítico o para aquellas edificaciones que tengan forma irregular o características de respuesta inusual. Se tienen unas condiciones necesarias para los ensayos de túnel de viento, los cuales deben ser realizados de acuerdo con los requisitos que se muestran a continuación y que buscan determinar las vibraciones y el promedio de la fuerza y presión. Entonces, dos condiciones tenemos. La capa de borde para la atmósfera natural se ha moldeado teniendo en cuenta la variación de la velocidad del viento con la altura. Las escalas relevantes de macro y microlongitud de la componente longitudinal de la turbulencia atmosférica se moldean aproximadamente a la misma escala que se ha usado para moldear el edificio o la estructura. El edificio u otra estructura moldeada y las estructuras y topografía de los alrededores son geométricamente similares a sus contrapartes de escala natural. El área proyectada del edificio u otra estructura moldeada y sus alrededores es menor que el 8% del área de la sección transversal de ensayo, a menos que se haga una corrección por bloqueo. El gradiente de presión longitudinal en la sección de ensayo del túnel de viento debe ser considerado. Los efectos del número de Reynolds sobre las presiones y fuerzas se minimizan. Las características de respuesta de la instrumentación del túnel de viento son consistentes con las mediciones requeridas. Es decir, como el procedimiento de túnel de viento es una representación a escala de las condiciones que va a soportar la estructura, debe ser lo más precisa posible para no incurrir en el error. Entonces deben tener en cuenta todos los factores necesarios.